Hola hermanos, estamos aquí otra vez para compartir el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 109 al 119. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Numeral 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Numeral 111. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Numeral 112. Número 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Numeral 113. Número 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Numeral 114. Número 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de la Escritura. Numeral 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Numeral 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus fundetur super literalem. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Numeral 117. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Número 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo.
Número 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Primera de Corintios 10:11. Número 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, en griego anágoge, hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Numeral 118. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Numeral 119. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Ok, hermanos, es todo por hoy. Mañana, si Dios nos permite, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.